El momento exacto en el que supe que algo iba mal fue cuando encontré unas bragas que no eran de mi mujer en el asiento trasero de nuestro coche. Y no estaban escondidas. Estaban ahí como si quisieran ser encontradas. Era domingo por la mañana y yo había bajado al garaje a limpiar el coche. Teníamos pensado ir a comer a casa de mis suegros en Pozuelo, y Laura siempre se quejaba de las migas y el olor a tabaco, así que quise dejarlo impecable. Pero ahí estaban unas bragas negras pequeñas de encaje, el tipo de prenda que Laura no usa desde hace años. Y lo más inquietante, el coche lo había usado ella sola el día anterior. Dijo que fue a ver tiendas por el centro con Carmen, su compañera de trabajo. No tenía sentido. Laura no era de ese tipo de ropa interior desde hace tiempo. Ella era más de las cómodas, las de algodón, de las que compras en packs de 3. ¿Y si hubiese cambiado de estilo? ¿Por qué dejar algo así tirado justo ahí? Cogí las bragas con 2 dedos como si fueran radiactivas. Las miré un segundo, luego las solté en el asiento y cerré la puerta. No se lo dije a nadie. No todavía. Esa noche, cuando Laura salió de la ducha, le pregunté sin rodeos, ¿estuviste tú sola ayer con Carmen? Le dije como si no supiera ya la respuesta. Me miró con esa cara que pone cuando va a soltar una mentira rápida, pero no le dio tiempo. Le lancé las bragas encima de la cama. No dijo nada, se quedó helada. Y así empezó todo. Laura no cogió las bragas ni las apartó, ni siquiera fingió sorpresa. Se quedó ahí de pie, mojada, con la toalla mal puesta y los ojos clavados en la ropa interior que no era suya. Pasaron al menos 10 segundos sin que ninguno dijera nada. Fue ella la que rompió el silencio. No son mías, dijo sin siquiera mirar. Esa frase corta, sin emoción, me dolió más que si hubiera confesado todo, porque no era una respuesta real, era la reacción automática de alguien que ya tenía ese discurso preparado. Entonces, ¿de quién son?, pregunté sin levantar la voz. Ni siquiera me moví. Estaba de pie al otro lado del dormitorio cruzado de brazos, con la espalda apoyada en la puerta cerrada. Ella se encogió de hombros como si eso fuera una respuesta aceptable. No lo sé. A lo mejor se las dejó Carmen. Me reí. No una carcajada fuerte, sino una risa seca, contenida, de esas que uno suelta cuando se siente completamente desconectado de lo que está oyendo. ¿Y Carmen, qué hacía quitándose las bragas en nuestro coche? Laura, dije sin sarcasmo, sin ironía. Fue una pregunta real, sin trampa, que no esperaba respuesta porque ya estaba claro que no la había. Ella caminó hasta el armario sin decir nada, se puso una camiseta vieja que solía usar para dormir y se metió en la cama de espaldas, como si no hubiera pasado nada. Y ahí entendí que no iba a obtener una confesión esa noche. No iba a gritar, no iba a llorar, ni me iba a rogar. Iba a ignorarlo, a ver si así me cansaba. Pero no tenía ni idea de lo decidido que estaba a descubrir la verdad. No dormí nada esa noche. En vez de dar vueltas en la cama, bajé al salón y me senté en el sofá con una libreta. Empecé a escribir todo lo raro que había notado en los últimos 2 meses, porque claro que había señales, pero uno las ve cuando ya es tarde. Las salidas con Carmen cada sábado, que antes no existían, las duchas largas al llegar, la ropa interior nueva que había encontrado en la lavadora, que claramente no era su estilo, pero no había pensado más allá en su momento. Y sobre todo, su nueva forma de mirarme. Ya no había ni asco, ni odio, ni cariño, ni nada. Era indiferencia total, como si estuviera hablando con alguien que simplemente compartía techo porque no le quedaba otra. El lunes siguiente me pedí la tarde libre. Le dije que tenía cita con el dentista y salí con una idea fija en la cabeza, ir a ver a Carmen. Ella vivía en un piso en Lavapiés, no muy lejos de donde trabajaban. No éramos cercanos, pero habíamos coincidido varias veces en cenas o cumpleaños, así que sabía que al menos me abriría la puerta. Toqué el timbre 2 veces y cuando me abrió, noté que no sabía si debía sonreír o estar preocupada. No me anduve con rodeos. ¿Puedes decirme la verdad? ¿Laura estuvo contigo el sábado?, pregunté mirándola a los ojos. Carmen no respondió al instante. Me invitó a pasar, lo que para mí ya era un mal presagio. Cuando alguien no dice que sí o que no directamente en la puerta, es que va a inventar. Me ofreció café. Lo rechacé. Ella se sentó en el sofá y cruzó las piernas con incomodidad. Sí, dijo al fin.
Vino un rato. Estuvimos dando una vuelta por el centro, luego tomamos algo. No le creí. ¿Todo el día?, pregunté. Carmen tragó saliva. Bueno, después de las cañas nos separamos. Ella tenía cosas que hacer. Y ahí la jodió. Porque si estás con alguien todo el día, lo dices, pero si hay una parte que no puedes explicar, entonces sabes que mientes. Me levanté sin decir nada y me fui. No me interesaba discutir con Carmen. No era su culpa. Ella solo estaba cubriendo a su amiga, pero ni siquiera sabía mentir bien. Me bastó con esa visita para entender que Laura había estado con alguien más ese sábado, y seguramente otros días también. La cuestión era quién y si eso llevaba tiempo. No la enfrenté esa noche, tampoco al día siguiente. Decidí hacer algo mejor, dejarla tranquila, observar, no preguntar. Porque si hay algo que aprendí de todo esto es que cuando alguien se siente impune, se relaja, y cuando se relaja, se equivoca. Durante esa semana me limité a ser el marido perfecto. Llegaba puntual, cocinaba, hacía la compra y fingía que no había pasado nada. Laura, poco a poco, empezó a confiarse. Volvió a salir el viernes por la tarde, esta vez sin mencionar a Carmen. Solo dijo, tengo cosas. Y yo solo dije, vale. Pero esa noche no me quedé en casa. Seguí el coche, me estacioné a una distancia prudente y esperé. Ella aparcó en una calle de Chamberí y entró a un portal. Me quedé en el coche encendido durante 20 minutos. Después bajó un tipo. No era especialmente joven ni particularmente guapo, pero tenía esa pinta de tío que se cree más listo que los demás. Se subió al asiento del copiloto del coche de mi mujer, y lo siguiente que hicieron fue besarse. Largo, tranquilo, como si lo hicieran cada semana. No sentí rabia ni celos. Sentí otra cosa, una mezcla entre desilusión, vértigo y calma. Porque ahora sí, ya no había dudas, no había espacio para excusas. Ya sabía la verdad. Y lo mejor de todo, ellos no sabían que yo lo sabía. Y eso me daba ventaja. El sábado por la mañana me levanté antes que ella y preparé el desayuno como si no supiera nada. Le serví el café como siempre con leche y sin azúcar, y le puse su tostada con tomate y aceite, tal como le gusta. Me miró extrañada, tal vez porque hacía semanas que no teníamos ese tipo de detalles, o tal vez porque aún recordaba el episodio de las bragas. Yo me comporté como si nada hubiera pasado. Hablamos del trabajo, de que el lunes tenía reunión con su jefe, de que le apetecía cambiar de móvil. Normalidad forzada, pero efectiva. Cuando salió a comprar, me senté en el sofá y empecé a pensar cómo iba a enfrentar todo esto. No iba a hacer una escena de película, no iba a gritarle ni a romper platos. Iba a hacerlo a mi manera. Pasé toda la tarde del sábado revisando papeles, buscando fotos en el portátil antiguo que compartíamos, abriendo carpetas en el ordenador donde ella a veces descargaba cosas del móvil. No había imágenes recientes de él ni mensajes, pero encontré un par de recibos de parking que no tenían sentido. Uno de ellos de hace 3 semanas, a nombre de un aparcamiento en Tetuán, muy lejos de su trabajo y con fecha y hora exacta de uno de los días que me dijo que estaba en la oficina hasta tarde. No era una prueba definitiva, pero sumaba. Después de eso, fui al coche. En la guantera había un paquete de chicles que yo no había comprado, una botellita de colonia de hombre y un ticket de una hamburguesería con 2 menús completos, con fecha del martes anterior. No eran pistas con nombre y apellido, pero eran suficientes para entender que el otro no era algo puntual. Volvió a casa sobre las 8. Me preguntó si quería cenar algo especial. Le dije que me apetecía una tortilla de patatas. Mientras la preparaba, me senté en la encimera y la observé. No había nervios en sus manos ni en su voz. Estaba tranquila, como si su vida siguiera sin peso, sin carga. Me contó que había visto a Carmen, que habían comprado unas sandalias y luego se habían tomado un vino. Mentira. Carmen estaba fuera de Madrid. Eso lo había confirmado por Instagram. Era su coartada habitual y ni siquiera se molestaba en cambiarla. Cuando trajo la tortilla a la mesa, brindamos con cerveza y cenamos como si fuéramos una pareja normal. Pero yo ya no era el mismo, ni ella. Esa noche me senté con ella en el sofá a ver una serie. La abracé por la cintura mientras ella apoyaba la cabeza en mi hombro.
La escena, en apariencia tierna, era una pantalla para el terremoto que tenía por dentro. En cuanto se durmió, me levanté con cuidado y salí al salón. Me senté frente al portátil y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir todo lo que había visto: el beso en el coche, el recibo del parking, los chicles, las mentiras sobre Carmen, las bragas. Lo titulé Resumen de los hechos. No lo hice por drama, lo hice por orden mental. Necesitaba ver todo claro, cronológicamente, sin emociones. Necesitaba tenerlo por escrito para no dudar más de mí mismo. Cerré el portátil a las 2 de la mañana y me fui a dormir sin tocarla. El domingo por la tarde le dije que tenía que ir a casa de mi primo, que necesitaba ayuda con una mudanza. Ella dijo que perfecto, que aprovecharía para ver a su madre. En cuanto la vi salir del portal, llamé a Tomás, un amigo que trabaja en una gestoría. Le pedí que me acompañara a revisar mis opciones legales. Le conté todo en detalle, sin filtro. Me escuchó en silencio, sin interrumpir, como hacen los que ya han oído historias similares. Me explicó que si podía probar la infidelidad, tenía opciones, pero también me advirtió que si ella se ponía agresiva con el tema económico, podía intentar quedarse con el piso o exigir compensación. Le dije que no me importaba el dinero, me importaba tener el control de la situación. Me propuso una estrategia: reunir toda la información posible, hablar con un abogado especializado en divorcios y, sobre todo, no mostrar ninguna señal de sospecha. Lo más importante era que ella no supiera que yo ya sabía. Así tendría ventaja. Esa noche volví a casa y cenamos sopa y croquetas. Le pregunté por su madre y me contó que habían estado viendo fotos antiguas y hablando de sus vacaciones en Málaga cuando era niña. Me limité a sonreír. Cuando terminó de hablar, me miró con una expresión que no supe descifrar, como si quisiera decirme algo. Pero no dijo nada, solo se fue al baño y luego se metió en la cama sin más conversación. Me quedé en el salón unos minutos y luego me acosté. La observé dormida y aunque lo que sentía por dentro era una mezcla de rabia contenida, tristeza y confusión, lo que hice fue cerrar los ojos, porque esa semana iba a ser clave. Ya no se trataba de si me había engañado o no, eso ya estaba claro. Ahora se trataba de decidir qué iba a hacer yo con todo eso. Y tenía que hacerlo bien, sin que ella viera venir el golpe. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que ella no iba a salir de esta como si nada. El lunes me levanté con una idea clara. Ya no estaba interesado en escuchar sus excusas ni en fingir que todo estaba bien. Ya no se trataba de recopilar más pruebas, sino de empezar a mover las piezas del tablero. A las 8 en punto salí de casa antes que ella, como si fuera a trabajar, pero en lugar de ir a la oficina, fui directo al bufete que me recomendó Tomás. Me recibió una abogada llamada Irene, una mujer seca pero directa, de las que no pierden tiempo en amabilidades innecesarias. Le expliqué todo lo que había recopilado, desde el recibo del parking hasta el beso en el coche, y me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo que era más que suficiente para iniciar el proceso de separación con ventaja, pero que tendría que jugar con mucho cuidado. Me explicó que legalmente las pruebas eran útiles, pero que lo más importante era mi comportamiento desde ahora. Si yo perdía los papeles o me dejaba llevar por la rabia, podía ponerme en desventaja. Me pidió que no le contara nada aún, que siguiera fingiendo normalidad hasta que todo estuviera preparado: la vivienda, la separación de cuentas, los papeles listos para firmar. Esa noche volví a casa como si nada. Laura ya estaba en pijama, viendo un programa de cocina que solía poner cuando no quería pensar. Le pregunté cómo había ido el trabajo y me respondió con desgana, como si nuestras conversaciones ya no tuvieran importancia. Me senté en el sofá y me limité a observarla. No sabía si en ese momento ya estaba deseando irse con él o si simplemente había perdido todo interés en nuestra vida. Me limité a comer algo rápido y me metí en la cama sin decirle nada más. Ella vino al rato, se acostó a mi lado y apagó la luz sin despedirse. El martes volví a salir temprano. Esta vez sí fui a la oficina, pero solo estuve unas horas. Aproveché para ir al banco y abrir una cuenta a mi nombre. Saqué la mitad del dinero que teníamos en la cuenta conjunta y lo transferí. No era un movimiento impulsivo, era preventivo. Ya me había advertido Irene que muchas personas reaccionan con agresividad cuando se ven descubiertas, y no quería quedarme sin recursos si las cosas se ponían feas.
Luego fui al registro de la propiedad y pedí una nota simple del piso. Quería saber exactamente cómo estaba a mi nombre, si había algo raro. Todo estaba correcto. Eso me tranquilizó. Por la noche, Laura anunció que el jueves tenía una cena de trabajo. No era raro, pero ya sabía que no era verdad. Le pregunté con quién por costumbre y respondió con un nombre que ni siquiera reconocí. Fingí no darle importancia. Me limité a asentir. Ese fue el momento en el que decidí que el jueves sería el día. No podía postergar más la confrontación. No porque necesitara una confesión, sino porque quería terminar con la farsa de una vez. Llevaba semanas tragándome el orgullo, durmiendo al lado de una mujer que me mentía a diario, soportando sus silencios y sus fingidas rutinas. Era suficiente. El jueves llegó y ella se arregló como hacía tiempo no la veía, tacones, perfume caro, maquillaje perfecto. Me dijo que no sabía a qué hora volvería, que no me esperara despierto. Le deseé buena cena, sonriendo. Y justo después de que cerrara la puerta, fui al armario, saqué la caja con todos los recibos, el listado de fechas, la foto del beso que logré tomar sin que me vieran y la carpeta con los papeles que me dio la abogada. Todo lo coloqué sobre la mesa del salón. Puse una nota encima que decía simplemente, cuando vuelvas hablamos. No salí de casa. Me quedé en el salón con las luces apagadas esperando. A las 11:15 escuché la puerta. Entró tranquila, sin prisa, como quien llega de una velada agradable. Encendió la luz y ahí se encontró con todo. Tardó unos segundos en procesar lo que tenía delante. Luego leyó la nota, miró las fotos, los recibos, los papeles. Me miró. Yo no dije nada. Fue ella quien habló primero. ¿Esto qué es? Lo que ya sabes que es. ¿Has estado siguiéndome? He estado viendo lo que tú no has sabido esconder. Se sentó. No lloró, no gritó, no negó nada. Estuvo callada. Yo también. Finalmente dijo, no quería que fuera así. Pues lo hiciste así. No es lo que piensas. ¿No? ¿Qué pienso exactamente? Que llevas meses viéndote con otro mientras yo hago la compra y limpio tu coche. No estoy enamorada de él, dijo casi en susurro. Ni yo de ti, le respondí sin dudar. Silenció. Más largo esta vez. ¿Qué vas a hacer? Lo que tendría que haber hecho hace semanas. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara y volvió con una expresión más resignada que triste. Sabía que no tenía espacio para negociar. Lo entendía y aún así no pedía perdón. Y eso fue lo que más me dolió. No hubo ni una sola palabra de arrepentimiento, solo ese silencio cómodo de quien sabe que hizo daño y no piensa reparar nada. El viernes por la mañana nos despertamos en la misma cama, pero con un silencio denso que ya no podía atribuirse al cansancio o a la rutina. Era ese tipo de silencio donde ya no hay nada que decir porque todo está dicho, aunque no se haya dicho todo. Me levanté sin decirle nada, me duché, preparé el desayuno como de costumbre, me serví el café y me senté en la mesa con el portátil abierto, revisando los últimos correos del trabajo. Laura se levantó media hora después, entró en la cocina sin mirarme, cogió una tostada, se sirvió café y se quedó de pie frente al microondas, como si no supiera si quedarse o irse. Me miró y sin dejar el café en la mano, dijo en voz baja, no pensaba que fueras a reaccionar así. La frase me pareció estúpida y ofensiva, pero no me inmuté. Solo la miré. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Con un abrazo. No, pero tampoco como si no te importara. No es que no me importe, es que ya no me afecta como antes. Lo que hiciste no me sorprende. Lo que me sorprende es que creas que esto es reversible. Ella no respondió, dejó la taza en el fregadero sin terminarla, se giró y se fue al baño. Yo seguí trabajando, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque necesitaba que el día pasara. A las 11 salí a hacer unas gestiones. Fui al banco a firmar unos papeles de la nueva cuenta, luego pasé por el supermercado a comprar solo cosas para mí, comida rápida, congelada, cosas que no compartíamos. De vuelta en casa, ella ya no estaba. Me había dejado un mensaje diciendo que iba a pasar el fin de semana en casa de su hermana. No le respondí. Me pareció bien. Pasé ese viernes por la tarde sentado en el salón,
revisando los documentos con Irene por videollamada. Le mostré la copia firmada de la separación de bienes, los movimientos en la cuenta conjunta, los últimos gastos que había hecho Laura en nombre de ambos, y me dio luz verde para avanzar. Me explicó que si ella aceptaba firmar sin problemas, podríamos cerrar el tema en menos de 2 meses. Pero si ponía resistencia, el proceso sería más lento y costoso. Le dije que no me importaba, que estaba preparado para cualquier escenario. Irene me sugirió algo que al principio me pareció cruel, pero luego entendí que tenía lógica. Me dijo que si quería cerrar bien todo esto, debía quitarle el suelo emocional. Ella aún pensaba que podía jugar a medias, que podíamos convivir, negociar, ver cómo evolucionaba todo. Y eso era justo lo que no debía permitir. Tenía que darle el corte completo sin titubeos. Solo así terminaría de entender que esto se había acabado. Esa noche dormí solo y por primera vez en semanas, dormí sin despertarme a mitad de la noche. No soñé con nada, no pensé en ella. Era como si mi cuerpo al fin hubiera entendido que ya no debía invertir energía en sostener algo que estaba muerto. El sábado por la mañana temprano, recibí un mensaje suyo: «¿Podemos hablar mañana por la tarde?». Le respondí con un escueto sí. No le pregunté nada más. No me interesaba escuchar más versiones adornadas ni excusas de último minuto. El domingo por la tarde, cuando volvió, lo hizo con la misma cara de quien viene a poner paños calientes sobre una herida que ya está infectada. Entró al piso con una bolsa de ropa y una expresión a medio camino entre la culpa y la resignación. Se sentó en el salón, justo en el borde del sofá, como si no se atreviera a apoyarse por completo. Yo estaba en el otro sofá, con los papeles listos sobre la mesa. Le señalé el sobre sin decir nada. Lo abrió, leyó el encabezado y me miró. ¿Esto es definitivo? Sí, está todo ahí. Solo tienes que firmarlo. ¿No quieres hablar antes? ¿Para qué? Porque no ha sido tan simple como crees. No es solo sexo ni solo un escape. Yo tampoco estaba bien contigo. No me sentía escuchada, no sentía que me miraras como antes. Tú dejaste de mirarme primero, Laura. Y si no estabas bien, lo mínimo era decirlo. Pero preferiste esconderlo y hacer tu vida por otro lado. No estoy orgullosa, pero no soy la única culpable. Yo no busqué a nadie más. Yo no mentí. Yo no escondí nada. Así que sí, lo eres. Ella respiró hondo, tomó el bolígrafo y firmó la primera hoja sin decir nada. Luego la segunda. Cuando terminó, me preguntó qué pasaría ahora. Ahora decides dónde vas a vivir. Yo me quedo en el piso hasta que todo esté en regla. Después hablaremos de lo legal. Pero emocionalmente esto ya está cerrado. Se levantó, me miró un instante como esperando que dijera algo más, pero no lo hice. Cogió sus cosas y salió sin cerrar fuerte la puerta, como si aún creyera que había un margen. Pero ya no lo había. Esa fue la última vez que la vi en casa. Una semana después de que firmara los papeles, me levanté un martes a las 7, preparé el café y desayuné en silencio. Ya no había pasos en el baño, ni secador de pelo sonando a todo volumen, ni preguntas desde la cocina sobre qué iba a cenar. El piso estaba en completo silencio y aunque al principio parecía incómodo, empezó a volverse necesario. Ya no tenía que fingir interés, ni aguantar respuestas frías, ni adivinar en qué momento una mentira se cruzaría con otra. Los días empezaron a tener una estructura diferente. Me levantaba, trabajaba desde casa, comía cuando me daba hambre, salía a caminar por el barrio sin pensar en volver rápido. Era una rutina sin adornos, sin complicaciones, sin conflictos. Y en medio de todo eso comencé a darme cuenta de que lo que más me dolía no era la traición, sino el tiempo perdido intentando sostener algo que ella había dejado caer mucho antes. El jueves por la tarde me escribió por WhatsApp. Me preguntó si podía pasar a buscar unas cosas. Le dije que sí, que no necesitaba avisar más. Me respondió con un gracias que se sintió como el cierre de una conversación entre compañeros de trabajo que ya no se caen bien. No vino ese día ni el siguiente. Llegó el domingo a media tarde y entró sin decir nada, como si fuera una visita cualquiera. Fue al dormitorio, abrió el armario y empezó a meter cosas en una bolsa. No me miró, ni preguntó cómo estaba, ni intentó iniciar una charla. Yo me quedé sentado en la cocina,
leyendo sin interés real un informe del trabajo, solo esperando que terminara. Cuando pasó a recoger un par de libros que tenía en la estantería del salón, dijo algo que no esperaba: no sé si alguna vez vas a entender por qué hice lo que hice. No levanté la vista, solo respondí sin emoción: no necesito entenderlo. A veces pienso que te fallé porque tú nunca me fallaste a mí. No me digas eso ahora. Solo quiero que sepas que me duele todo esto. Aunque no lo parezca. Lo que me duele a mí es que eso ya no importa. Ella bajó la mirada, cogió la bolsa y salió. Esa fue la última vez que hablamos de algo que no fueran papeles o cuentas. No hubo cierre emocional. No hubo reconciliación ni disculpas tardías. Fue simplemente el final. El lunes siguiente Irene me llamó para decirme que todo estaba listo para presentarse en el juzgado. Le dije que siguiera adelante. No quise hacer preguntas. Ya no me interesaban los detalles. La vida que tenía con Laura había terminado, y seguir hablándolo no iba a traerme paz. Poco a poco empecé a avisar a mis amigos más cercanos. Algunos ya sospechaban que algo raro pasaba, otros se mostraron sorprendidos, pero todos me dijeron la misma frase: no sabíamos nada. Y claro, nadie sabía nada porque yo tampoco quise contar nada mientras ocurría. Fui el último en asumir lo que pasaba y cuando por fin lo hice, ya era demasiado tarde para reaccionar de otra forma. Al mes de su marcha cambié el colchón, doné varias cosas que no quería tener en casa y pinté las paredes del dormitorio. No porque fuera una especie de ritual, sino porque me daba asco seguir durmiendo en el mismo sitio donde ella descansaba después de estar con otro. Una noche de abril, ya con todo en marcha, salí a cenar con Marcos, un compañero de trabajo que también se había separado hacía un par de años. Hablamos sin filtro. Me contó su historia y yo la mía. Me dijo que uno no se recupera, simplemente se acostumbra. Que llega un momento en que te das cuenta de que no necesitas a la persona, sino a la idea que tenías de ella, y que cuando esa idea se rompe, todo lo demás da igual. Volví a casa tarde esa noche, cansado pero tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo me dormí sin pensar en qué habría pasado si ella hubiera dicho la verdad antes. El proceso legal terminó 3 meses después. El juez firmó la sentencia sin problemas. No hubo disputas. El piso quedó a mi nombre. Ella no pidió compensación, y el coche, que ya apenas usábamos, se lo quedó ella. No hubo lágrimas, ni gritos, ni escenas. Solo papeles. Me di cuenta de que todo ese teatro emocional que yo había esperado no iba a ocurrir nunca, porque hay personas que simplemente no sienten el daño que causan, o lo sienten, pero no les afecta. Laura era una de esas. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo terminó mi matrimonio, no entro en detalles. Digo que se acabó, que fue lo mejor. Y es verdad. A veces lo mejor no es lo más justo ni lo más limpio, pero es lo necesario. Aprendí que uno puede vivir con una traición si decide no dejar que esa traición defina su vida. No me convertí en un hombre amargado, tampoco en un sabio. Solo soy alguien que ya no tiene que fingir nada. Y con eso me basta.